Entonces, vamos a tener un objeto en un plano inclinado. Lo tendremos nuevamente así. En este plano. Y el objeto nos dice que, bueno, va a partir del reposo y va a estar en la parte inferior. Bueno, lo voy a graficar acá de todos modos. Listo. Lo dejaremos así. Lo tengo así, voy a tener, no sé, un ángulo de unos 22 grados, se podría decir. Vamos a obtener el valor de una masa que va a tener unos 65 kilogramos. Vamos a tener un coeficiente de rozamiento, en este caso de unos 0.6. También, bueno, recordemos el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y creo que va a ser lo suficiente, ¿no? Vamos a calcular el trabajo neto. En este caso vamos a considerar solo la fuerza y la fuerza de rozamiento de nuestro objeto. A ver, ¿qué más? Pondremos que nuestro objeto parte del reposo desde un punto igual a 0. Creo que esos datos van a ser más que suficientes para que nosotros podamos, bueno, calcular el valor. A ver, ¿qué más? Yo creo que sí. Creo que con eso vamos a ya tener todos nuestros datos. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser el trabajo neto, ¿no? Con el cual se llega a desplazar el objeto para que así pueda hacer un trabajo. A ver, ¿qué dato más nos podría faltar? Parece que no. Parece que no nos falta ningún dato más. A ver, si nos faltaría algo, pues bueno, vamos a ir añadiéndolo para que así podamos tener ejercicios que podamos ver todos los datos que nos faltan. Muy bien, entonces, a ver, tengo velocidad inicial, tuvieron una velocidad final. A ver, esto va a ser, ya, vamos a ver si necesitamos el valor de la aceleración o no. Entonces, al momento de tratar de calcular el trabajo neto, en este caso vamos a ver que solo vamos a tener el trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? El día de ayer estábamos viendo que teníamos que también considerar el valor del peso, pero este estaba de forma tal vez horizontal, ¿no? Pero en este caso, como vamos a hacer una descomposición en ambos ejes, entonces no hay problema. Nos daremos una fuerza más. A ver, que esta fuerza sea, no sé, de unos, a ver si son 65, que sean aproximadamente entonces de unos, no sé, a ver, vamos a ver si es que nos es factible o no con esto. 400 newtons. Vamos a tener el valor de esa fuerza, ¿no? Entonces esa fuerza estará paralela a nuestro plano. Vamos a tenerlo, ahí estará el valor de la masa. Entonces ya teniendo estos datos, pues lo que nosotros entonces tenemos que es intentar resolver lo que es el trabajo neto. Hacemos una descomposición, bueno, trabajamos en un diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto. Y vamos a tener la fuerza, el valor de una normal, porque sabemos que está apoyado, el valor de su peso y el valor de una fuerza de rozamiento. No nos olvidemos que el ángulo siempre va a ser considerada con el valor de la línea, en este caso vertical, que sería nuestra línea que estaría inclinada, ¿no? Y ahí tenemos nuestros 22 grados. Ya teniendo esos datos, entonces yo intento sacar, en este caso, el trabajo por la fuerza, que sería acá, va a ser fuerza por distancia, donde tal vez la fuerza ya conocemos, lo único que nos va a faltar es calcular el valor de una distancia. Pues vamos a ver qué podemos hacer para el cálculo de la distancia, si tal vez nos faltan algunos datos, pues vamos a intentar sacarlo. ¿Qué más? El trabajo por la fuerza de rozamiento. Entonces aquí lo vamos a poner, el dedito aquí en la parte superior. Tenemos más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento también por el valor de la distancia, donde sabemos que fuerza de rozamiento es igual al valor de la normal por el coeficiente. El valor de la normal podemos calcular, el coeficiente lo tenemos. Entonces, a ver, intentaremos hacer el cálculo de la fuerza de rozamiento.
para ver cuánto nos sale este valor. Entonces la fuerza de rozamiento sabemos que es igual al valor de la normal por el coeficiente. Y la normal, si me fijo en mi diagrama de cuerpo libre, me dice que va a ser igual al peso, pero por un componente en la línea de, en este caso, de Y. ¿No? Componente en la línea de Y. Va a ser igual, en este caso, va a ser al valor del peso. Bueno, si estaría yendo hacia el lado negativo, no va a haber ningún problema. Es como si le pusiera acá. Bueno, lo pondremos tal vez en sumatoria de fuerzas, así lo van a recordar un poquito mejor. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en la línea de Y, que sabemos que tiene que ser igual a 0. Y vamos a obtener ahí que el valor de la normal menos el valor del peso por, en este caso va a ser coseno de 22, va a ser igual a 0. Ahora sí, la normal va a ser igual al peso por coseno de 22. El peso, conocemos la masa de nuestro objeto, que nos dice que es igual a 65, pero sabemos que peso es igual a masa por gravedad, 9,8 por coseno de 22. Por lo tanto, entonces vamos a intentar sacar ese resultado. Ahora bien, calculadora. Poner la calculadora, entonces me dice el valor de 65 por 9,8 por el valor de coseno de 22. Y me da el valor de 590. 590,62. Entonces ya tenemos eso y ese será en la unidad de Newton. Esperen un momentito, por favor. Entonces, habíamos quedado en que eso sale el valor de la normal. Muy bien, entonces hallamos el valor de la fuerza de rozamiento, ¿no? Lo que teníamos en este punto tal vez, ¿no? Lo que tenemos acá. El valor de la fuerza de rozamiento que nos dice que es igual a la normal por el coeficiente. Entonces una fuerza de rozamiento normal por coeficiente, fuerza de rozamiento va a ser igual 590,62 por el valor del coeficiente que tenemos el dato de 0,6. Por lo tanto, entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 590,62 por 0,6. Y sale el valor de 354,372. Bueno, lo vamos a anotar con sus 3 decimales ya que directamente viene con eso. Esto será en las unidades de Newton. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento. Ya tengo esto, ¿no? Conozco el valor de la fuerza. ¿Qué es lo que me falta conocer en el ejercicio? Lo que no tenemos de dato es el valor de una aceleración, ¿no? Tampoco tenemos, digamos, el dato de una distancia. Entonces, tenemos que ver alguna forma nosotros de poder intentar sacar el resultado del ejercicio y ver cuál es la forma en la que nos puede servir a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Pero a ver, ¿qué es lo que también tenemos? ¿No? Nos dice que el valor de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Conocemos el valor de la fuerza, conocemos el valor de la masa, ¿no? Entonces podemos sacar tal vez a través de eso para que nosotros podamos tener el dato en este caso de aceleración. Bueno, sí, de aceleración para que luego saquemos distancia. Entonces sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Conocemos el dato de fuerza, conocemos el dato de masa, no conocemos el dato de aceleración. Entonces ese dato necesito sacar. Por lo tanto, aceleración va a ser igual al valor de la fuerza sobre el valor de la masa. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Tenemos 400 dividido entre la masa, que es 65. Entonces, por lo tanto, vamos a tener el valor de 400 dividido entre 65. Me da el valor de 6,15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya teniendo yo este valor de mi aceleración, necesito calcular algo que me falte en el ejercicio para que yo pueda tal vez terminar de desarrollarlo y encontrar el trabajo neto. ¿Conozco el valor de la fuerza? Sí, me daba de dato 400 newtons. El valor de la distancia no lo tenemos.
¿Qué más? La fuerza de rozamiento, normal por el coeficiente. Normal por el coeficiente, hemos calculado el valor de la normal. Y nos sale este dato. Muy bien, entonces con los datos de fuerza y masa hemos calculado aceleración que nos sale 6.15. ¿Qué me falta? Me falta el dato de la distancia. Si me dice que este objeto partió del reposo, ¿no? Bueno, entonces necesitamos tal vez calcular el valor de alguna distancia para que así nosotros podamos encontrar. Ahora, bueno, parece que nos faltaría tal vez algo de tiempo más y con eso estaríamos tal vez teniendo. A ver, nos pondremos un tiempo. ¿En qué tiempo podrá subir este nuestro objeto durante ese tramo? Pondremos que sea un tiempo, no sé, de unos 6,3 segundos. Vamos a suponer. Entonces tengo ese dato más. Bueno, parece que nos faltaba ese dato, ¿no? Para que sí pueda estar completo nuestro ejercicio. Ya teniendo ese dato, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a terminar de calcular. ¿Qué me falta ya? El valor de la distancia. Voy a subirlo un poquito más para acá. Entonces, para el cálculo de nuestra distancia, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos tal vez, según en este caso, las ecuaciones de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme variado. Tenemos el de la velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia, pero da la casualidad de que no conocemos el valor de las velocidades finales, ¿no? Bueno, en este caso la velocidad inicial sí conocemos, pero no conocemos la velocidad final. Podríamos calcular la velocidad final ya que conocemos tanto el valor de la aceleración y también el valor del tiempo con nuestra primera ecuación. Podríamos hacer eso. Pero nos convendría tal vez utilizar la ecuación que lleva un medio y con esa ya podremos tal vez encontrar el valor de nuestra respuesta, ¿no? Entonces diríamos que la distancia va a ser igual a la distancia inicial, velocidad inicial por tiempo, más el valor de un medio, el valor de la aceleración tiempo elevado al cuadrado. Donde distancia inicial va a ser igual a 0, velocidad inicial también sabemos que es igual a 0 porque parte del reposo. Por lo tanto, la distancia va a ser igual al valor de un medio, el valor de la gravedad, perdón, la aceleración en este caso, 6,15, por el valor del tiempo elevado al cuadrado. El tiempo entonces nos hemos dado que va a ser 6.3 segundos al cuadrado. Entonces ponemos todo esto en la calculadora y vamos a obtener el valor de nuestro tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a tener el valor tal vez de un medio por 6.15 por 6.3 elevado al cuadrado. Y la distancia que voy a avanzar, bueno, que va a recorrer durante ese tiempo, nos dice que va a ser igual a 122,05 metros. Entonces, con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy completando todos los datos que me faltaban. En este caso, lo único que nos faltaba era el valor de la distancia. Ahora sí ya podemos calcular tal vez el trabajo neto que va a avanzar nuestro ejercicio. No nos olvidemos, ¿no?, que en este caso la fuerza para nosotros está yendo hacia el lado positivo y el valor de la fuerza de rozamiento estará yendo hacia el lado negativo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ir trabajando. Ahora, algo más. Tenemos el dato de fuerza, ¿no? Pero también tengo el dato del peso. ¿Qué pasa con ese valor? Entonces, aquí es donde tenemos que ver un poquito. ¿Qué pasa con ese valor? ¿Cómo yo puedo tal vez utilizar ese valor? ¿Será que me puede afectar en algo tal vez a lo que yo estoy intentando realizar el ejercicio? Porque lo que sabemos es que tenemos ese dato que está viniendo tal vez de forma inclinada a nuestro objeto, ¿no? La fuerza está tal vez de forma horizontal, pero el peso tendría que estar trabajando para ambos. En un primer caso, trabaja para el valor de la normal, pues ya lo conocemos, ¿no? Para el valor de la fuerza, tal vez tendría que trabajar de alguna otra manera, ¿no? Teniendo una fuerza total o una fuerza equivalente en ese punto que nosotros estamos necesitando. Entonces, ahí vamos a detenernos un rato y vamos a pensar realmente cómo nosotros podemos hacer esto. Hemos calculado, hemos sacado los datos, tal vez de forma independiente, ¿no? He hecho una sumatoria de fuerzas en Y, me salió la normal y tengo el valor del coeficiente de rozamiento. Aquí está, perdón, el valor de la fuerza de rozamiento.
Pero en ningún momento he hecho afectar esto para la línea de X. Sí tengo la distancia, eso no nos va a afectar para nada. Entonces, esto necesitamos ahora, ¿no? Tengo tal vez la fuerza de rozamiento, pero no ha sido afectada tal vez por el valor del peso, ¿ya? En este punto. Entonces, vamos a sacar una fuerza total en la línea de X que nos sirva para que nosotros podamos trabajar dentro del ejercicio. Ahora, dijimos que podemos hacerlo tal vez por separado. Primero el valor de la fuerza, luego el valor de la fuerza de rozamiento. Pero como en este caso, el peso está afectando totalmente sobre la línea de X. Bueno, que esta sería nuestra línea de X. Y no está afectando solo tal vez a uno o a otro, sino como los dos están sobre la línea de X, tendría que estar afectándoles a los dos. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en la línea de X. ¿Qué es lo que tendríamos? Vamos a hacer acá abajito. Entonces vamos a decir, sumatoria de fuerzas en la línea de X, en este caso tendría que ser tal vez aparte del movimiento, ¿no? Masa por aceleración. Vamos a sacar una sola fuerza en X. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el valor de la fuerza, sí, menos el valor de la fuerza de rozamiento, sí, pero menos el valor del peso por, en este caso, tendría que ser el seno del ángulo. Estamos trabajando con 22. Igual a la masa por la aceleración. Necesitamos sacar una sola fuerza de todo este nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué estamos considerando? Esa fuerza que tal vez teníamos nosotros de dato, ¿no? La que va a estar en base a esos nuestros valores. Una fuerza resultante, o sea, una fuerza total que necesito yo tal vez tener en la línea de X. No, eso es lo que voy a sacar. Entonces, a ver, de todo esto vamos a sacar una fuerza. Si reemplazamos, bueno, vamos a tener todos nuestros valores. Vamos a ponerlo así. Una fuerza total voy a poner. Eso es lo que quiero calcular en mi ejercicio. Aquí lo voy a poner más, porque quiero que tal vez de preferencia esa fuerza total, me voy a venir aquí al gráfico, donde está el puntero, me voy a venir aquí al gráfico. Quiero una fuerza total en la línea de X. ¿Conozco el valor de la fuerza? Sí, nos da el dato el ejercicio que nos dice que es 400. ¿Conozco la fuerza de rozamiento? Sí, sabemos acá está, 354. Conocemos el valor del peso y conocemos el valor del ángulo y también la masa y la aceleración, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente resolver nuestro ejercicio. Vamos a reemplazar nuestros valores. Bueno, primero tal vez despejaré. No, una fuerza total va a ser igual al valor de la masa por la aceleración más el valor del peso por seno de 22 más el valor de la fuerza de rozamiento menos el valor de esa fuerza que nos daba el ejercicio. Reemplazamos los valores. La masa, no tenemos masa, pero sabemos que va a ser, perdón, sí tenemos masa, 65. ¿No? La aceleración que acabamos de calcular, 6.15. ¿Qué tenemos? Más el valor del peso. El peso nos dice que es igual eso sí, no tenemos peso, pero es masa por gravedad. 65 por 9.8 por seno de 22. Más el valor de la fuerza de rozamiento. 354,372 y menos el valor de la fuerza, que nos indicaba que va a ser 400. Lo puedo poner toda la calculadora, pero siempre cuando lo separe con paréntesis para que pueda hacer ciertos procesos. En este caso voy a tener 65 por 6.15, cierro mis paréntesis, más otra vez 65 por 9.8 por seno de 22. Más el valor de 354.372. Esto lo cierro otra vez con otro paréntesis y menos 400. Si todo eso pongo en la calculadora, me dice que vamos a tener una fuerza total de 592.74 newtons. Con este dato vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio, el trabajo neto. Ahora sí, ya tengo una sola fuerza totalmente para mi objeto. Entonces anoto eso.
592,74. Multiplicado por la distancia que sacamos, 122,05. Entonces voy a editar 592. Se sale e ingresa al internet. Bueno. Ok, nos quedamos entonces en esta parte de acá. En poder sacar el valor de nuestro... ¿Dónde está mi puntero? Ok, poder sacar nuestro dato. Este de acá. 592,74 por el valor de 122,05. Y nos da el valor tal vez de 72.343,92 joules. Y tenemos ese valor y ese es nuestro resultado. Final, este es el trabajo neto que nos pedía el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero descompongo, tal vez trato de sacar una sumatoria de fuerzas en la línea de Y, hasta tratar de encontrar el valor de la normal y puedo sacar el valor de la fuerza de rozamiento. Es una opción que nosotros podemos tener, ¿no? Aunque lo podríamos haber hecho de forma directa. ¿Qué más necesito en mi ejercicio? Me dice que necesito una aceleración para que a través de esa aceleración yo pueda tal vez calcular el valor de la distancia, ¿no? Entonces necesitaba el valor de esa distancia. Ya teniendo todo mi valor de la distancia, ya sacando mi valor de la aceleración, puedo sacar una sumatoria totalmente en la línea de X. ¿Por qué? Porque tengo tal vez hacia un lado fuerza el rozamiento, tengo hacia el otro lado fuerza, y como hicimos el día de ayer, ¿no? Una factorización de la distancia, pues bueno, entonces necesito una fuerza total y equivalente de todo lo que esté trabajando tal vez sobre ese eje, en este caso en el eje de las X. Ya teniendo todo eso, hacemos nuestra sumatoria, tratamos de encontrar una fuerza total y resultante, y finalmente nos sale el valor de 592, en este caso. Ya tengo una fuerza total y resultante de mi línea de X. Tengo una distancia que ha avanzado en base a una aceleración y en base a un tiempo, y tenemos el valor de nuestro trabajo neto o total. Bien, de esa forma nosotros tenemos que desarrollar nuestro ejercicio. Vamos a ponerlo un poquito como para que se pueda ver y se pueda apreciar todo. Entonces, por eso es que la descomposición nosotros tenemos que hacerlo aplicando similar a lo que se hacía en este caso en la parte de estática o dinámica, ¿no? También ahí nosotros podíamos hacer esa descomposición. Okay, ahí se nota todo el ejercicio. Entonces, cuando trabajamos en planos inclinados, tenemos nosotros que tomar en cuenta eso. Ahora, ojo, alguna vez nos pueden dar un enunciado cuando nos dice, bueno, nos da más o menos así el gráfico también, pero nos dice que hagamos o calculemos, perdón, un trabajo que realiza el peso. En esos casos, cuando el trabajo tendría que ser por el peso, nos tenemos que fijar nosotros en una altura que va a recorrer el objeto. ¿Ya? Entonces, si va a trabajar por el peso, de preferencia una altura, porque no le interesa si el plano es inclinado, es medio gradito, es nervoso, no. Lo importante es saber qué variación de altura va a tener en caso de que yo quisiera saber el trabajo realizado por el peso. Pero si solo nos pide el trabajo neto, entonces ya está apoyado sobre alguna superficie, ya sea totalmente horizontal o inclinada, hacemos este proceso que tenemos aquí. Muy bien, terminen de copiarlo. Si es que hay dudas o consultas, lo hacen también. Entonces acá tenemos una masa, según el gráfico, está en la parte superior. Tenemos el valor de la gravedad, vamos a tener un coeficiente de 0,4. ¿Y qué más? Ya, vamos a suponer que se va a desplazar de forma horizontal, que sea, no sé, una pista de, a ver, una distancia de unos 9 metros. Listo. La pregunta va a ser calcular el trabajo que se realiza por el peso. El trabajo que realiza el objeto por el peso. ¿Qué más? Me dice otro dato importante, que en la parte más alta, tal vez su velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿no? Y
Lo que queremos saber es cuánto trabajo va a realizar al poder llegar acá hasta la parte inferior, pero el trabajo solo realizado por el peso. ¿Ok? Entonces, a ver, este ejercicio, resuélvanlo por favor, solo por el peso. ¿Cuánto podrá salirnos el valor de la respuesta? Bueno, como solo nos pide en este caso el trabajo realizado por el peso, vemos a qué es igual la ecuación, ¿no? Entonces el trabajo realizado por el peso va a ser igual al peso por la altura, pero no tenemos el peso, masa por gravedad por altura. Pregunta, ¿qué altura desciende este objeto? Entonces necesitamos saber. No, para eso intento calcular, ya que estaba en ese punto, está un poco chueco. Ya que estaba en ese punto, necesito saber qué altura va a poder descender. Entonces, teniendo eso, yo voy a poder sacar el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo más o menos como un triangulito, ¿no? Tengo un ángulo de 90 grados en la parte de acá y también tengo acá el ángulo de 52 grados y conozco que todo este desplazamiento es 9 metros. Saco a través de la trigonometría, entonces ustedes tendrían que recordar, o parte de lo que están viendo tal vez en mate les puede servir para que yo pueda calcular el valor de esa mi altura, ¿no? Esta pequeña alturita de acá. Si tengo la hipotenusa, que es la parte más extensa de mi triángulo, tengo un ángulo, esto llegaría a ser mi valor adyacente y esto llegaría a ser mi valor opuesto. Tengo mi adyacente, tengo mi valor opuesto. Entonces, ya teniendo esos dos, yo necesito tal vez calcular el valor de este opuesto. Entonces, agarro la función seno y digo seno de un ángulo, en este caso de 52, va a ser igual al valor opuesto sobre el valor de la hipotenusa, que en este caso son los 9. Entonces, mando esto a multiplicar para que así pueda dejar solo el valor opuesto. Tengo 9 por seno de 52 va a ser igual al valor de opuesto. Y ese opuesto para mí es el valor de la altura. Entonces vamos a tener el valor de 9 seno de 52 y me dice 7.09 metros. Esa es la altura que va a estar descendiendo mi objeto, ¿no? Aquí está, altura. Entonces agarramos, el trabajo desarrollado por el peso es igual a masa por gravedad por altura. Conozco el valor de la masa, sí, 80 kilogramos. Conozco el valor de la gravedad, 9,8. Conozco el valor de la altura, sí, 7.09. Y vamos a obtener el trabajo realizado por el peso, 80 por 9.8. 80 por 9.8 por el valor de 7.09. Y me da el valor de 5.58.56 joules. Y este es nuestro resultado final. Eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, si tenemos un trabajo realizado por la altura, nosotros necesitamos saber realmente cuánto desciende el objeto. No nos tendría que afectar un coeficiente, no nos tendría que afectar una distancia, un desplazamiento tal vez de forma lineal, solo de forma vertical. ¿Cuánto va a descender este objeto? Y esa sería nuestra respuesta a este nuestro ejercicio.